Y dice la palabra de Dios así. And the word of God says, Mateo 4, 18 al 22. Matthew 4:18-22. ¿Está listo para la Are palabra? you ready for the word? Otra vez, ¿está listo Are you para la ready palabra? for the word? Ok. Mateo dice, Matthew andando says, Jesús junto al mar de Galilea, As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, vio a dos hermanos, he saw two brothers, Simón, Simon, llamado Pedro, called Peter, y Andrés, and his brother, su hermano, Andrew, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. and they were casting a net into the lake, for they were fishermen. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Ellos entonces, At once, dejándolo al instante, las redes le siguieron. they left their nets and followed him. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Going on from there, he saw two other brothers, Jacobo, hijo de Zebedeo, James, son of Zebedee, y Juan, su hermano, and his brother John. en la barca con Zebedeo, su padre, They were in a boat with their father Zebedee, que remendaban las redes, preparing their nets. y los llamó. Jesus called them, Y ellos, dejando al instante la barca and they immediately they left the boat y a su padre, and their father. pobre padre, lo Wow. dejó ahí solo. Dice, dejando He ellos la said barca y a su they padre, left the boat and their father le siguieron. and followed him. ¿Cuántos creen que Dios tiene una How palabra many of para you usted en esta believe mañana? that God has a word in store for you Porque this eso es un morning? asunto de fe. Because this is a matter of faith. Qué bueno que llegó, qué I'm bueno que está glad aquí. you made it, you're here. Pero creo que todos necesitamos esa palabra I think que all of nos us enciende algo need dentro de nuestro corazón. that word that sparks us inside in our hearts. Así que voy a ir a la escritura So I'm going to the scripture, y ahí en su lugar and there where you haga are, esta breve oración. pray along with me. Háblame, Señor, Speak to me, O Lord, que tu siervo escucha. that your servant is listening. Amén. Amen. Mire, el Jesús caminando por el mar de Galilea. So Jesus is walking by the Sea of Galilee. ¿Ok? En el mar de Galilea The Sea of Galilee, es realmente el agua que tiene ese mar. the actual water from this so-called sea, Viene de las montañas que están alrededor. descends from the mountains around. Pastor Miguel, ¿tienes fotografías Pastor ahí? Miguel, do we have ¿Me a lo subes? picture? Ok, Yeah. sale. Déjeme mostrarle. Mire, Let me mire, show ese es el mar de Galilea. This is the Sea of Galilee. Hace un año tomamos esa A foto year ago, we took that picture. y fíjese la montaña que está ahí Look enfrente. at the mountain in front. No tiene árboles. There's no trees. El agua per se. cae, The la water lluvia, falls, the y rain, directamente va and it comes y vacía directly and, su agua and pours the water en el mar de Galilea. on the Sea of Galilee. So, cuando uno está ahí y estás viendo When alrededor, you eso are es lo que looking ves. around, that's what you see around. So, todas las lluvias, All el the rocío, rains and the dew la nieve, and the snow cae sobre esos falls lugares upon these y places llena ese bar. and fills that place. De ahí donde nosotros that estamos, lake. And there where we are at, se ve esa ciudad. you can see a city. Esa es la ciudad de Tiberias. That's Tiberias. Al mar de Galilea The Sea of Galilee también se le llama el lago de is Tiberias. also called the Lake of Tiberias. Porque alrededor del lago Because around that lake, hay dos there ciudades are two main que en ese cities tiempo eran las más that grandes were the main, at least during Jesus' time. y hoy siguen siendo las más And they grandes. still remain the largest. Tiberias Tiberias y Capernaum and Capernaum. están todavía ahí, They're still remaining siguen there. dando testimonio They're still witnessing de que Jesús caminó that por esas Jesus tierras, walked through those lands. y eso es lo que usted ve And that's what you de are donde nosotros looking estamos, from when we were. el entrar del mar. ¿Me pones la otra? Can we see the other picture, please? ¿Tienes otra ahí? Sí. Nos vamos a subir a una barca So we're about to get into this boat. y nos van a meter justo al And they're centro going to del take mar de us into Galilea. the center of the Sea of Galilee. Si yo pensara If I would have thought que todos los barcos que navegaban en el mar de that all Galilea the boats that were in the Sea of Galilee fueran de ese were tamaño, that size, ahí le caben como unas 40 there's personas. at least 40 people that could fit in Así there. que en medio de las tormentas, of del the storms viento, and the del wind, agua, ese barco That boat sobrevive. would survive.
Pero ese no es el tamaño But de las that was barcas not the actual de size las que Jesús of está the boats in hablando. which Jesus would sail. Porque upon. cuando estábamos ahí, Because when we were there, creo que fue el segundo día que I llegamos, think it's the ¿verdad? second day we arrived, Se vino una tormenta there was a storm. y nos tuvieron que sacar And porque we era were mucho in el the viento. lake, in the Sea of Galilee, they had to pull us away. El agua nos pegaba The por water todos was hitting lados, us el viento nos everywhere, and maneaba. the wind. Y el guía de turistas And dijo, the tourist guide mejor said, nos regresamos let's porque go back. ya no veo que están I disfrutando. don't think you're enjoying El viaje. the trip that much. Estaba medio feo. It was bad. ¿Me pones la última? And then the last one, Ese es el tamaño de las that would be barcas an actual de las size que habla of the Jesús. boat in Jesus' Y time. esta fue sacada And this del was fondo pulled del mar out de from the Galilea. depth of the Sea of Este es Galilee. un pedazo de la They're barca just a originales remain of an original que boat se usaban en el that tiempo de kind that were used Jesús. during Jesus' time. Métale ahí 12 personas. Try to stick 12 people in there. Y Jesús después llegó también. And Jesus. O sea, plus no es el Jesus. otro tamaño. So that's not, Ese es el that tamaño. would be the actual size. Ponme la última que And está then the ahí. last one, Esa es una barca en el tiempo de that was Jesús. one of Jesus' time. Hicieron una réplica. They made a replica. Está atrás, está el mar de And Galilea. then it's, the Sea of Galilee vitral está is behind grandísimo. that, and then it's a big Y esta es una window, capilla. and that's a chapel. Y nosotros estamos ahí donde se predica en el And altar. we Así are como the si tuviéramos altar. la barca aquí atrás de It's nosotros. like the boat would be behind us. Predicar o estar ahí, ver el tamaño preach de there, la barca, to el be mar, there, to see the size te of the da boat una and the idea sea, clara. gives you a precise idea, Cuando clear vas a la idea. lectura de la When you go to Escritura, the scripture, y te pone en el contexto and it gives correcto you the right context, the para background, entender algo. to understand something. La grandeza de Dios God's greatness y la humanidad nuestra, and our feeble la humanity. nada nuestra. Que en medio de That in cualquier the midst tormenta, of any storm, aún los pescadores estaban even the asustados. fishermen were afraid. Esto es lo que nos lleva a pensar And this takes us to think, cómo es que Jesús how is it possible that Jesus puso el plan de salvación placed this, de la this humanidad salvation plan, a rescue plan for humanity, en personas como Pedro, and placed it in people's Andrés, hands like Peter Jacobo, and Andrew Juan. and James and John. le está diciendo, síganme, He's telling them, follow me. los voy a hacer pescadores de I'm going to hombres. turn you into fishers of humans, of mankind. Pero Jesús sabe quién es Pedro, But Jesus knows who Peter is. Jesús sabe quién es He Andrés, knows who Andrew o is. sea, los conoce He knows them y los llama, and calls them still. y los llama de todas And maneras. still calls them. Eso me lleva That takes me a esta conclusión. to this conclusion. La conclusión es, Dios puede llamar a cualquier persona. God can call anyone. Si llamó a Pedro, a If he Jacobo, a called Juan, los Peter puede and llamar a James cualquier persona. and John, Andrew, he can call anyone. Si yo hubiera sido, que no lo soy, que no lo fui, no lo seré, I wasn't si yo hubiera and I sido shouldn't be. José y María en ese tiempo, And I would have been Joseph when Joseph and Mary's time. y me hubieran entregado ese And they tesoro, would have given me that treasure. me hubiera ido a Jerusalén a I would have vivir, gone to Jerusalem porque es la ciudad grande. because that would be the largest Quiero lo city. mejor para mi hijo, I would like the best for our son. quiero lo mejor para I mi would like the familia. best for my family. Y si usted se acuerda, piense And esto, if you think about it, cuando José y María when estaban en Joseph Egipto and Mary were in Egypt, y quisieron regresar and they de nuevo wanted to a return Belén, to Jerusalén, Bethlehem near Jerusalem, le dijo el Señor, no vayas, God says, don't go there. porque el hijo de Herodes, Because the son of Herod, Es peor. the king, is worse. así que vete donde te So dije. go where I told you to go. Cuando lo veo yo así, When I look at it this way, lo veo, yo haría lo mismo I would have done de the irme a la same ciudad of más trying grande, to pick the donde hay más largest city, recursos, more resources, porque estoy maybe, pensando en mí, because I'm thinking in me. estoy pensando en mis I'm hijos. thinking about my kids. ¿Y cuántos no lo And hacemos? how many of us don't we Bueno, no es do por mí, that? pero es por mis It's not hijos. by my own interest, it's for my kids. Y hacemos lo que sea por and ellos. we do whatever it takes for them. Pero Jesús Yet, Jesus no creció en Belén ni en he didn't Jerusalén. grow in Bethlehem nor in Jerusalem. Creció en He Nazaret, grew in Nazareth, en una pequeña in aldea. a small village. Porque mire esto, Look closely. Jesús no Jesus estaba
interesado en su propio bienestar. Jesus was not interested in his own well-being. Él estaba pensando He en was thinking ti, about you instead, no en él, not about himself. en ti. He was thinking about you. O sea, Dios God hace las cosas con intención. does things in a meaningful way, Así que Dios hace las cosas pensando en ti. thinking about you. Dígale que está a su lado. Tell your Dios, neighbor, God Dios piensa en ti. Thinks about you. Cualquier cosa que él hace Whatever he does en el mundo in the world, está pensando en he's quién. thinking about who? En ti. About you. Él no nos necesita, He doesn't need us, pero escoge but he chooses pensar en nosotros. to think about us, Pensar en to nosotros. think about us. Y en esa And búsqueda in that seeking escogió a sus and 12 searching, discípulos. he chose his 12 disciples. En esta región In this de region Galilea, of de pequeñas Galilee, aldeas, of all the villages, ahí fue donde nació y donde creció and that's Jesús. where Jesus was brought up. Eso me da a Where mí he grew. And it gives me la idea, the hermanos. idea, Si Dios usó Nazaret if God used Nazareth para crecer to raise al Hijo de the Dios, Son of God, cualquier lugar es bueno any place is good enough. si Dios está en la jugada. If God is in this play, Cualquier lugar es bueno any place is good. si Dios es el que te dice, ese es el lugar. As God tells you, this is the place. Porque cuando Dios te dice, ese es el lugar, Because when God does, He tells you, es mejor que it's obedezcas, better for you to obey. porque Él está pensando en ti. Because He's thinking about you. Entonces, poner la palabra de Dios en la mano de un Pedro, un Jacobo, un Juan, So todos placing ellos, God's hand in the life of Peter, James, Andrew, and y usarlos. and use them. Pienso esto, hermanos. I think about Es this. como el estar leyendo este Because pasaje I es corto, read pero this sigo passage is reflexionando. short, but I think on Si Dios reflecting on this, pudo usar a un Pedro, if God could use a Peter, Dios puede usarte a ti. God can use you. Usted dirá, no, pero You will Pedro say, era. well, Peter No, hermanos. was. No, come on. Ahorita vamos a llegar a quién era Pedro. Let's talk about who Peter Pero was. in a Pedro minute. era Peter tremendo, was something else. pescador, He was a fisherman yo diría que mal hablado, and ill-spoken, con muy malas costumbres, very bad habits. porque era un pescador. He Yo was a conozco fisherman. pescadores, I si know usted conoce fishermen. You might pescadores, know sabe de fishermen. lo que estoy You know hablando. what I'm talking about. Y Dios dijo, voy a And usarte, God Pedro. says, I'm going to use Peter. O sea, si Dios puede usar a un So if Pedro, God can use a Peter, Dios puede usarte a ti. God can use you for Dígale sure. que está a su lado, Tell your neighbor, Dios puede hey, usarte a God ti. can use you. Dígaselo porque tiene que Tell afirmarle him, 'cause you need to que to Dios hear it. puede usar a That cualquiera, God can use anyone, a cualquiera, anyone. que dejándolo todo, Whosoever leaves everything behind le siga a Él. shall follow him. Que dejándolo todo, That leaving everything behind le siga a Él. will follow him. So, en esa idea So within this de idea Dios puede that God usar a cualquiera, can use anyone, porque siempre está pensando He's always en el reino, en thinking in His nosotros. kingdom, in us, part of His kingdom. La historia comienza con un Abraham And the story starts with an que dejándolo Abraham todo, that left everything siguió a Dios. and followed Y luego God. viene Abraham, Isaac, then Jacob, Isaac and Jacob Moisés, and y va Moses, usted por la and then you línea, go through y the todos line. tenían una cosa And all común. of them had something in common. Le creyeron a Dios They believed God y siguieron a Dios. and they followed God. Y usted conoce, si usted And va a you la know, historia del If you Antiguo go to the Testamento, Old Testament y en el story, Nuevo Testamento, history and New Testament, ¿cómo se los diré así como en palabras I'm going to nuestras? try to use this. Todos words. tenían cola que les pisara. Everybody had something to be said about them. You know? ¿Por qué Dios le place usar Why personas did como usted y God como yo? desire to use people like them and you? Esa es la pregunta que That's a the veces me question. hago. ¿Por qué? Why? ¿Por qué yo? ¿Por qué él? Why? Y a eso vamos cuando estoy And leyendo that's where we're el llamado going when I de see Dios a estos hombres God's calling para to this hacerlos man pescadores de to hombres. turn them into fishers of men. Entonces me vino a mi corazón Man, este in my testimonio, heart, this testimony más de una came, biografía, un a testimonio biography, a que testimony leí hace muchos años I read many years ago. de un hombre llamado David, A man by the name of David David Brainerd. Brenner.
Este David nace en, This David- fíjense la fecha, See the date. 1718. 1718. In 1718, 1718. en la colonia, que era una In colonia a todavía, colony of the United Connecticut, States, Estados Connecticut. Unidos. Todavía ni se One of the formaba 13 Estados colonies Unidos. where the United States Escúcheme was not bien. formed. Listen closely. No se formaba They Estados were Unidos. not the United States Eran as we know it. colonias. They were colonies Y en of esa England. colonia, And within that en colony, Connecticut, in Connecticut, nace este muchacho this young llamado man David Rayner. born David Rayner. En su historia, cuando yo la estaba When I leyendo, was reading que his fue biography, una de las muchas que me han there was impactado many en mi of the vida, ones that have really impacted my dice que life. quedó huérfano He says that he was orphaned a edad muy at a temprana. very early age. 4 años de edad He muere was su papá. 4 years old when his dad Creo que died. 8 o 10 años muere And I su was mamá. 8 or 10, and then his mom passed away. Entonces sus tíos cuidan de él. So his uncles are taking care Y of sus him. tíos eran cristianos, And they were Christians. iglesia They congregacional, were asistían a la iglesia, church, hombres and they comprometidos, attended, hombres men that were fieles. committed and faithful. Entonces David crece en So una David iglesia grows in cristiana, a Christian church. Pero no fue hasta los 20 But it años de edad wasn't until he was 20 years old cuando él ve que tiene ese deseo when he sees he's got this desire de ser un pastor. of becoming a pastor. Ok. Entonces, lo que él le habían enseñado Well, que they were- para ser pastor they hay que ir a la had taught escuela, him all the requirements to go to become a pastor. You had to go through school. 1718, 1730, o sea, estás hablando Between de que ellos, 1718 and 1730. lo que hoy conocemos como la Universidad de Yale, What we know, Yale University, que es una de las universidades as más one prestigiosas of the en los most Estados Unidos y en prestigious el Ivy mundo, League schools in United ya había States, comenzado sus had carreras. already started to Yale. offer careers in Y ahí Yale. iban todos los que querían ser And pastores. everybody that wanted to be a pastor had to go to O sea, Yale. empezó como una escuela So cristiana it started like a Christian school. y en el día de hoy está And del today otro lado, is in the opposite secular side. completamente. Very secular, by the way. Pero en ese tiempo, But este then, muchacho, 20 años, This fue al 20-year-old seminario guy a went to prepararse. seminary to prepare to Y become mientras a que pastor. estudiaba ahí, And while he was studying there, escuchó que había he heard campañas there were revivals, de avivamiento revivals de un hombre llamado by a man Jorge Whitfield. by his name of George Wycliffe. Y Whitfield venía de Whitfield. Inglaterra And John Whitfield had come from England, y predicaba and he would preach de una manera in such a manner que en los templos no cabían, that people wouldn't fit the definitivamente eran muy pequeños. sanctuaries. 30,000 personas 30,000 people would gather escuchaban el mensaje to de este hombre. listen to the message of Imagínense this man. el tamaño Imagine the size de esto of en this esos años. during those years. Este muchacho David fue This young man David went, y fue el día en que él entregó su vida a and that was the day Jesucristo. when he gave his life to Jesus. Creció en la He iglesia, had grown up in church. empezó a ir a la He escuela started to para ser attend pastor. to a Pero school él to be a dice, pastor, but hasta he says, "It entonces wasn't creí, until then that I actually believed. hasta entonces It sentí wasn't que till mis then pecados that eran I felt perdonados. that my sins had been forgiven." 21 años de edad. 21-year-old. Entonces regresa con ese fuego So a la he escuela returns back to school with y this ve fire, la escuela de una manera and he diferente looks at school in a different way. y critica a los And maestros. he's criticizing the Le teachers. falta pasión. Yeah, they're lacking Como que él no passion. conoce lo que They predica don't know what y they're empieza a preaching. hablar And he porque era muy starts to speak apasionado because he was passionate, y lo corrieron. and they kicked him out. Y sabes que usted ya no He vuelve said, aquí "You know, don't come ni a back, ninguna escuela lo vamos a and you're not going to recomendar. be admitted in that school anymore." Se fue para su casa, He went home, 21 años de edad. 21-year-old. Dijo, Señor, yo sé que tú And he tienes algo says, para "Lord, mí. I know you have something in store for me." Así es que se puso a orar. He started praying. Y sintió ese And llamado he de, felt this calling tal vez no pueda ser from pastor God. ya. Maybe I can no longer be a pastor. La puerta se me cerró. The door was closed, Pero puedo ser misionero. but I can be a missionary. Así es que empezó a tocar So he puertas started to knock y una doors. agencia que There dijo, was an agency that te said, tomamos. "Come, we'll take you." Necesitamos misioneros We need missionaries entre los indígenas americanos. amongst the Native Americans. Indígenas americanos. Entonces él dijo, ¿no habrá una misioncita más And he said, fácil? "Wouldn't you have an easier Allá por mission Boston field o- like ¿verdad? Boston?" Or Y dice, ¿lo quieres he said, "You want it or o no?" not?" Y dijo, le entro. And he said, "I'll go." Lo mandaron con un misionero They ya sent him mayor with an older para missionary, que empezara a aprender. so he would mentor him Y en to learn poco from tiempo him. And in a short while, Aprendió el idioma he learned the dialect de la nación
de India americana de los The algonquines, Algonquin que todavía nation existe hasta that el día de hoy. They exist even today, the Algonquin nation. Y parte de Native Illinois American. había de ese tipo They were part of that. de indios americanos que todavía Native Americans. hay entre nosotros. And they're still amongst us. Pero la aprendió He learned, y un día and decidió one day he decided dejar la casa del to misionero leave the school of the house of the y missionary ir a vivir and entre actually los... go and live entre amongst ese grupo de this indígenas group americanos. of Native Americans. Era un hombre, un muchacho que quería ver He actually wanted el poder de to Dios see God's power at work, y vivía por eso. and he lived by that. Pero creo que no les conté que But I didn't tell you that desde muy joven sufría de depresión. he suffered depression from a young age. El ser huérfano y Being pasar an por todo lo que orphan and pasó going through everything lo he had llevaba a to esos would take momentos de him to ansiedad, moments of anxiety de depresión. and depression. Se apartaba, He would go away. le gustaba estar He solo. liked to be by himself. Y con todo esto él seguía And with all of that, he buscando hasta que encuentra a struggling Cristo. and continue until he finds O Jesus. sea, la lucha de su depresión His seguía inner depression struggle afectando was still affecting y junto con eso, hermanos, alongside viviendo entre los indios living americanos, among the Native Americans. se enfermó de He tuberculosis got TB, por las tuberculosis, condiciones because que of había the donde ellos vivían. conditions where he lived. Y había días buenos, días They had malos, good days and bad days. porque la tuberculosis le estaba Because afectando sus tuberculosis was pulmones. hitting his lungs so Así que él much. seguía predicándole a He este kept on grupo preaching during casi that por time. 2 años Almost for 2 years, sin ver ningún resultado. without a result. No había conversiones. People were not coming to Estaba Christ. desanimado. He was discouraged. La gente de los indígenas lo The querían, Native lo Americans loved him. aceptaban, They accepted him. pero como que no entraba el But it was evangelio. like the gospel was not clicking. Estaba bien desanimado. He was so discouraged. Entonces él tenía más o menos como 27 He años de was edad 27 years of cuando age. dijo, a lo mejor esto no es para And he mí, said, maybe this is not for me anymore. porque no hay Because resultados. there's no fruits, no results. Como cualquiera que se desanima cuando Like with estás anyone pegándole a la discouraged when roca, a la you're trying roca, a la to roca hit y the no rock over no sale agua. and no water is coming out. Es que Dios me dijo, Dios God me dijo, told me, Dios me God dijo, told Dios me, me God dijo y told no hay me. resultados. And there's no ¿Le ha results. pasado? Has it happened to you? Dice, pero es que tenemos que llegar, tenemos have que to y no go. se mueve nada. And nothing ¿Le ha is pasado? happening. Has it happened to you? David estaba desanimado. David was discouraged. Y fue justo en And it esos was días precisely during those days cuando la hija when del jefe the son, de esa I mean, the nación daughter of the indi- chief of the Algonquin se convierte becomes a Christian. con una She converts with pasión such a passion que el testimonio de that ella her witness or empezó a testimony traer a toda started esa to tribu. bring all the tribe. Y David vio And David en sus saw días in their lives la primera the first congregación cristiana Christian entre los congregation indios among americanos. the Native Americans. Entre los indios americanos. Among Native Americans. Estaban emocionado de verlos He was so reunirse excited to see junto a la them fogata. gather around the Les fire. predicaba, la And he gente would preach, sabía and de the lo que people estaba hablando knew ahora. what he was talking about now. Alababan a They were Dios, praising God. habiendo sido un pueblo pagano, After being adorando al pagan sol y a los and árboles y a praising todo the lo que sun adoran. and the trees and everything. Pero a los 2 años de esa 2 years experiencia after de this conversión, experience of conversion, su salud se mejoró health completamente. he worsened. Entonces tuvo que So regresarse he had to return, y fue y buscó a and he un went pastor and looked for a pastor. que ya para ese tiempo había estado haciendo And by that ministerio time, en he had muchas been doing partes. ministry many places. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards And es Jonathan, en la historia de los Estados From the Unidos, stories of the United States, a pesar de ser un predicador after solamente, being just a preacher, está en todos los libros de historia he's in porque all the sucedieron history cosas books. increíbles. because unbelievable things happened through Jonathan. El primer avivamiento a The nivel de la first nación en revival Estados Unidos in United States as a nation fue a través de Jonathan was through Edwards. Jonathan Edwards. David llegó hasta la David casa de came to Jonathan Jonathan's house, y Jonathan al ver and when he saw la pasión que tenía en medio de David's su passion in enfermedad, the midst of his sickness, lo cuidó como si fuera un hijo. he took care of him as a son. Pero los treated him like a doctores son. dijeron, no, And no the hay doctors no hay said, mucho que hacer. There's not a lot to be done. La tuberculosis The le invadió. tuberculosis has invaded his whole lungs. Y entre sus diarios And in his diaries, escribe David, David writes,
Qué bendición What a blessing it es is estar to be habitualmente preparado para morir. constantly prepared O sea, to die. esto ya se viene. This is a habit. Qué bendición es What a blessing estar is to be preparándome para ese prepared, día. getting ready for that day to depart. Otro estuviera Other gritando, people will be "Ay, screaming, no, I'm gonna die. me voy a morir. No hice vida. Oh, I didn't get Nunca me married. casé. I never got married. Porque tenía su novia Because he had a girlfriend. y que le habían hecho una promesa. And they made a promise to Ya que each me ponga other. bien, When I get well, nos casamos. we'll get married. Y ella lo cuidó And she watched over him hasta el último until día. the last day of his life. 29 años de edad He was tenía David cuando 29 murió. by then when he passed away. 29 años de edad. 29. De esos 29 años From those 29 years, tenía 8 de cristiano, he had been a Christian for 8. 4 de misionero, o 4 sea, years 4 of años missionary. sirviendo en las misiones. 4 years serving the missions. En 8 años In de su 8 vida years of his whole life, vio la gloria he de saw Dios God's glory. en la primera The congregación first de indios Native americanos en los American Estados congregation Unidos. in the United States. Yo no sé si a usted al oír esto I don't know when le you hear impacta this, su it corazón. impacts your heart. Pero cuando yo leí But la when I biografía read de the David, biography of David, estaba terminando mi universidad I was en finishing Monterrey my para career graduarme como ingeniero in civil. Monterrey as a civil engineer, Y me llegaban estos libros de biografías and de I was misioneros reading all these y biographies. me los devoraba, I me was in the encantaban university, and I escuchar los loved, and I just testimonios devoured de the hombres y testimonies mujeres of de men and Dios women of God que habían dicho sí that al had llamado said de yes Dios. to God's calling. Y terminaba llorando And I leyendo would esos end up libros. crying. Decía, And Señor, I said, Lord, si tú pudiste if usar a you esta could use this persona, person, me podrás usar. can you use me? Si tú usaste If a you esta use persona this en other esas person condiciones, in that con ese position, problema with that físico, physical a esa problem, edad que at ella that tenía, age, me podrás usar a can you mí. still use me? Agarraba un libro y I would agarraba take a book otro y and the buscaba next, otro y and the andaba next. siempre buscando Always testimonios de seeking personas que testimonies respondían of al people llamado that de answer Dios. God's calling. Si tú los pudiste usar a ellos, If you could use them, Lord, me podrás usar. can you use me? Pero a la vez que oraba de esa And at the manera, same time I was praying like that, pensaba, I was thinking, eso es yo. that was me. Me puedes usar, Señor. You can use me, Lord, Nomás, but no me saques de Monterrey. don't take me away from Monterrey, Mexico. Quiero seguir siendo un I want ingeniero. to continue being a civil engineer. Quiero tener mi casa. I want to have my Quiero own tener mi house. rancho. I want to have Quiero my tener mi ranch. I want camioneta. to have my truck. Aquí te voy a servir I'm going to serve con you todo lo here que soy. with everything I am. Pero nomás no me muevas mis But planes. don't move my plans. Don't touch my plans. Porque eso siempre he soñado Because con I've eso. always dreamt about these things. Y a veces así tratamos de And at negociar con times, Dios. we try to negotiate with God. Yo sé que Dios me I know ama. God Yo sé loves que Dios me. puede hacer I know esto. He can do Nomás this. que no. Yet, as long as He Como dicen los doesn't. gringos, don't mess with my Like in the plans. United States, don't mess with my plans. ¿Cómo se dice Yeah, eso? yeah, don't mess with me. Así es. No te metas con lo mío. Don't butt in. Por eso cuando leo la historia de So, un when I Pedro, hear de a un Peter, Andrés, An Andrew's de un story, Jacobo, a James, de un Juan, a John story, dice, y dejándolo todo, they left everything. algo vieron en Jesús, They saw something in algo Jesus. vieron en este They hombre. saw something in him. ¿Quién va a dejar Who's going sus to trabajos, leave su profesión, your job, your profession, sus herramientas your tools por seguir a una persona que no to conoce? follow a person you don't know? Nomás porque le dijo, sígueme. Just because he Sí. said, follow me, oh yes. Si no es fiesta, It's not a party. sígueme. Follow me. Ni Facebook. Nor Facebook. Follow me. Oh, yeah, follow Yeah. me. Tengo miles de amigos yo y no I sé have si son mis thousands of amigos friends, todavía, and I don't think they're my friends. pero ahí me follow They're me. following me. ¿Qué vieron en Jesús? What did they see in Jesus? Entonces ahí voy a la historia y quiero So I'm going to the cerrar con story and I esto want más. to close with this. Jesús caminando sobre Jesus while walking el mar, by the sea, vio a un Pedro. he saw Peter, Y cuando digo vio, and when I say he saw, estoy diciendo I lo mean vio. he actually saw him. Porque Dios cuando ve, Because when God sees, ve todo. he sees everything.
Y le dice, Pedro, And he says, Peter, Andrés, Andrew, ¿puedo usar tu can barca? I use your boat? Porque aquí hay una multitud Because the y multitude sí creciendo, no les is puedo growing predicar de and I aquí. cannot preach from here, from the beach. Eso es lo que lo describe así el libro de That's how Lucas the book of, en ese, of Luke is en ese momento. describing. Y Pedro amablemente, Peter, sí, súbete. he said, okay, Así kindly que en la go in. barca está Jesús, So Jesus is in the boat, está Pedro, Peter está Andrés. and Andrew, Se his alejan un brother, poco de and they la move orilla a little bit del into mar the water away from the beach, y le from the predica sand, a esa and multitud. he's preaching to that multitude. Y los primeros que están And escuchando the el first mensaje ones listening to the gospel, the son los message, que están ahí are con those actually con Jesús en in la the barca. boat with Jesus. Entonces está Pedro So Peter fascinado is escuchando fascinated de listening sus labios from lo Jesus' que lips Jesús decía. what he was saying. Está Andrés así que And casi se Andrew le is caía like la baba así, awestruck, like escuchando salivating, just la sabiduría de listening Dios. to God's wisdom. Al Dios que The creó God los cielos y that la tierra lo created estaba the escuchando heavens and the earth, porque ya lo habían oído because they heard him before por otros, through other people, pero nunca habían tenido un but they never encuentro had an encounter con este Jesús. such with Jesus. Habían escuchado que había They've sanado, heard que that había he had hecho healed milagros, people había and escuchado done miracles. y pensaban, es un And they milagrero, thought, o sea, el he's que a hace person that milagros, does miracles and wonders. milagrero, que había muchos en ese And tiempo. there were a lot of people that were que usaban pretending to do brujería miracles y and use hacían milagros. witchcraft and so-called miracles. Pero hoy Jesús está enfrente But de now ellos, Jesus y is un in front of encuentro them, con el and an encounter con el que habían with him, oído. with the one Y eso they've les heard trajo about, fe. and that brought faith. Porque el escuchar Because when you hear, trae fe, brings faith. pero no hay nada como tenerlo There's enfrente. nothing like having Jesus in front. Porque escucharon a Jesús Because they heard cuando está Jesus hablando a la when he's multitud. speaking to the multitude. Y como nos ha pasado, And porque it has happened eso to lo some dice of us. por mí. Oh, he's saying it because of me. Sí. Y eso, That todo, me pintó el pastor he described como me. Pastor described me perfectly. He's alguien talking fue y about le me. dijo, Somebody porque gossiped así me habló about como si me me conociera. with him. He was just talking to me like Y he está knew Pedro me. así. And then Peter is like, Yo yeah, soy- yeah, ese que yo I'm soy- that one. es lo que necesito. What Es- you're eso saying, es. that's me right there. Si hubiera sido así de nuestra If raza it would've morenita, been from se our levantaba y decía, African amen, Americans, amen, say, bro, amen, amen, bro. you know? Porque así le hacen ellos, Preach it, amen, brother, amen, preach it, preach it. preach it. Pero pues se movía mucho la barca, But then entonces the water would, the boat would move too much. sentadito decía, Because he was sitting down. right? Entonces vino el milagro, Then the miracle happened. porque siempre hay un milagro. But there's always a miracle. Cuando está Jesús When presente, Jesus is present, siempre hay un there will milagro. always be a miracle. ¿Cuántos lo creen? How many of you Cuando believe Jesús that? se hace When presente, Jesus is present, siempre hay there will un always milagro. be a miracle. Siempre hay un milagro. Always. Y Jesús sabía que And habían Jesus entrado al knew mar y no habían pescado nada. They Jesús had sabe todo. tried to fish all night. He knows everything. They couldn't catch anything. Él sabe todo. He knows Sabe everything. lo que pasa. He knows what happens. Sabe si traes dinero o He no knows traes if you got dinero. money or not. Si te duele la cabeza, If el you have a estómago, headache los or your pies. stomach Él or sabe your todo. ache or your feet, Él sabe whatever. todo. He knows it all. Que te trajeron a fuerzas, That que they no. Él sabe todo. Pushed you to church or Siempre, not. él He sabe knows. todo. He knows everything. A él no se le escapa nada. He doesn't, miss Le dijo, anything. oye, Pedro, And he ¿por said, qué no Peter, te metes más Why don't you adentro go del mar? deeper into the water Y tira la red de and nuevo. cast the net again? Vamos a pescar. Let's go fishing. Y Pedro debe haber pensado, Peter la acabamos de Must have been desenredar, scratching. He said, we just untangled the net. la acabamos de limpiar. We just repaired it, Nos cleaned it. lleva un par de It horas takes hacer a eso. couple of hours just to do that. Y tú me dices And que you're eche la red, si asking hemos me tratado toda to la cast noche. it again, and we've tried all night. Somos muy respondones con We are Dios. very good at talking back to God. ¿Lo ha hecho usted alguna Have you vez? done it before? Pero es que, Señor, pero es que, God, pero es but que, this, but that. dice, esta gente tan These dura de people are so cabeza. hard-headed, Aquí no hay. pig-headed, no pig-headed Yo no estoy people hablando in de the ustedes, house. estoy I'm not hablando de talking about otros. you, I'm talking about somebody else Nos out cuesta entender there. That they're not willing cuando to Jesús understand habla, that when Jesus speaks, escuche, cuando Jesús habla, listen, when he speaks, el milagro viene. the miracle comes. Nos cuesta entender eso. It is hard for us Que to cuando get it, Jesús that when habla, Jesus speaks, siempre hay un milagro there's atrás. always a miracle behind. Detenemos el milagro de We Dios. hinder God's miracle. Le ponemos pero a estas We cosas y put- aquellas. say, Y es que, "But Señor, this, but que tú no that." sabes, tú You no don't sabes. know, Lord. Y Jesús siempre tiene el And milagro Jesus has listo. always a miracle ready.
Por eso That's why. dijo, bueno, Señor, I said, Lord, como le vio que Jesús no dijo, ok, pero and vámonos, didn't say, vete para tu okay, let's casa. go back, blah, blah. Lo miró He looked at him, y con la pura mirada and just with his dijo, eyes, Jesús no va a cambiar de he said, idea. Jesus is not changing his mind. Ok, en tu nombre, Señor, In your name, Lord, I will vamos a echarla. cast the net. Cosa que no sé de dónde le salió I esas don't know where palabras a those Pedro, words came from Peter, pero nos resuenan todo el tiempo en but nuestra they vida. always are No sé, pero, resounding. Señor, I en don't tu know about nombre. Lord in your name. I'm going to do ¿Lo ha it. dicho alguna Have vez? you said it before? No estoy seguro, pero I'm en not tu sure, nombre, o but sea, in your no name. quiero hacerlo. I don't want to do it. Eso lo estamos diciendo a Dios. That's what No we're quiero saying. hacerlo, We don't pero en want tu to do it, nombre but in your name, lo voy a hacer. I'm going to do it. Y te irá a hablar. And then, Y la red levantó una and gran then cantidad they pulled de such amount of peces fish from those nets. que le tuvieron que hablar otra That vez they a had to ask Jacobo for y a Juan, help que ya to estaban afuera James limpiando and las John, redes. already cleaning Vengan a their nets. ayudarnos, Hey, vengan a come and ayudarnos. help us. Y se veía el tamaño de And they barca. would see the size of that. No era un barco pesquero grande. It wasn't a big boat. Dice, vengan a ayudarnos, vengan a Come ayudarnos. and help Y se us. acercaron todos. Pues, ¿cómo no se van a acercar? How Están can viendo we- todos los peces. Vamos, ahí let's hay, go. hay They're catching dinero. something. There's money behind this. Es el momento It's at the moment cuando ve el milagro when you see the miracle. que uno se siente indigno We feel so unworthy del milagro. of a miracle. Porque Pedro cayó y dijo, Peter Señor, knelt down and fell, and he says, Lord, soy pecador. okay, stay away from me. I'm a sinner. Apártate de mí Stay away from me porque soy pecador. because I am a sinner. Esa conversión That de conversion Pedro of Peter es la que todos is necesitamos en this nuestra vida. kind that we all need. El llegar a la convicción Coming to such a conviction del que el que nos llama es that the one santo. who's calling us is holy. Es santo, es He is todopoderoso. almighty. ¿Cuántos dicen How amén? many of you Porque hay say un Dios amen? santo atrás de There's a esto. holy, mighty God Y behind ese Dios this. santo está aquí en la And casa el he's día de here hoy. at his house today. Y está haciendo un llamado And a he's cada uno de calling nosotros. each and every one of us. Porque Él es el Dios For que llama. he is the God that calls. Señor, no merezco Lord, I'm not worthy. ese milagro. I'm not worthy of this miracle. Apártate. Go away from me. Esa es la convicción de Moisés It's a conviction en la of Moses zarza ardiente in que that decíamos la burning semana bush that we pasada. talked about last Sunday. Que cuando ya se And acercaba, when he was getting le dice closer, Moisés, God hey, says, Moses, quítate stop. las sandalias Take off your de tus shoes. pies, porque este because lugar this place es santo. is holy. Entonces ya Moisés como dice, Then Moses must have thought, ¿qué quieres que yo haga? what do you want me to do? Esa convicción, That hermano, conviction nos debe de hacer algo aquí adentro. should move something inside. Que tenía yo 22 años I was 22 y peleaba con Dios and I was fighting against God. porque in this- leía la historia de David because I would Berner read David's y story decía, and I said, yo quiero eso, I sí, want this, Lord. pero But nomás esto es, nomás te this, pido this, esto. and this, just a couple of things. Quid pro quo. Me acuerdo que Lili me I decía, remember Lily Señor, yo te would quiero tell me, servir, and she would say, Lord, I pero want to serve mi papá you, necesita a Cristo. but my dad needs Christ. Así que ya que se convierta, nos So vamos. as soon as my dad becomes a Christian, Y we Dios can go. le dijo, And God told Lily, déjame encargarme yo de I'll tu take care of familia your family, y tú encárgate de you lo take mío. care of mine. Entonces nos soltamos And then we were released. y dejándolo todo, And when we left everything, le seguimos. we followed him. Hay una convicción atrás Such de a eso. conviction behind this. O sea, queremos cambios We want radicales en nuestra radical vida. changes in our lives. Familias restauradas al Restored 100. families 100%. Milagros que suceden Miracles that uno can tras happen otro. once after the next. Pero estamos de este lado But we're in todavía. this side. Sí, pero Yeah, but es donde Dios nos and llama. that's where God is calling Cuando us Dios habla, from. When He knows siempre hay un milagro there's atrás. always a miracle behind. Porque cuando empezamos en Because nuestra when we vida, started in our lives, de hecho, fue el verano del it 83. was summer of 83. Wow, ya son muchos años. It's been a long while. Cuando dije, sí, ok, Señor. Yes, Está bien. Lord. Nomás ayúdame porque este Just brinco help me. está pesado para mí. Because this is hard.
y empezamos a ver los and we milagros. started to see the miracles. A veces necesitamos ese empujón de Sometimes we need a Dios, push from God. pero sobre todo una convicción de And a que Él es el que nos conviction. llama es santo. The one that calls us is holy. La necesidad que tú The tienes, needs that you have, Dios la puede hacer. God Dios es can take poderoso care of para hacer. that. Pero necesitas responder al But you need llamado. to respond to Him. Quiero terminar con esto, And hermanos. I'm closing with Este, this. Estábamos en la iglesia, Ernesto y yo éramos amigos. Ernesto and La I were iglesia. friends, and we were Y in the same una church. señora que empezaba a ir a la And there iglesia was a woman that started attending church. nos dice, She oigan says, muchachos, hey guys, les quería invitar a mi I casa. wanted to invite you to my Y house. como en esa edad de And we 19, were 19-ish. sí me andaba buscando dónde ir a We comer. were always trying to find a place to go eat. Y la hermana vivía cerca. Y And dije, ay, she sí, lived hermana, close, ¿cómo and no? she said, yes, of Yo pensé, course. cuando va a invitar a comer. Well, she's going to invite us over to Dijo, no, eat. es que tengo un hijo que She said, no, I have está de a su son edad. that is your age. Y ahora que empecé a venir, dije, a lo And mejor I los started muchachos me coming, and I pueden said, ayudar maybe the con mi young hijo. people can come and talk to him. Y le digo, sí, pues sí, And I said, vamos. well, yeah, we can go. ¿Qué tiene? What does he have? Oye voces. He hears voices. Ok. Okay. Y eso me está quitando el hambre. I think I'm not hungry anymore. Pero si ustedes van But if you go y le hablan and you talk to him y nos quedamos viendo, and kind of look at ¿cómo each ves, other, Ernesto? what ¿Cómo do you ves? think, Ernesto? Vamos. Let's go. Y Ernesto más entrón que yo a veces en And he ese was tiempo dice, more vamos. courageous and say, yeah, Le let's digo, go. bueno, pues ahí me agarro de Ernesto, And said, vámonos. now hold on to him. Y llegamos a su cuarto. So we came to his room, El muchacho tiene un problema de posesión demoníaca. and he was demon possessed. En mi vida había visto In my cosas. life, I've never seen anything like that. Y nos metimos al cuarto. And we went to the room. Y la hermana, muy amablemente, And the mom, ahí los dejo Humbly, conmigo. she said, I leave you with my son. Y cerró la And she puerta. left, and she closed the door. A veces queremos el milagro, hermano, Sometimes pero no le queremos we entrar. believe that God can do it, but we don't want to get into it. Déjame te empujo. And poquito God para said, que- let me just push you a little bit. Porque después de unas cuantas horas, After a couple of hours, el muchacho estaba en sus 5 the young sentidos, man was delivered in his 5 senses, platicando con nosotros, talking to us, recibiendo a Cristo. receiving Jesus. Y después vino toda su And familia. then all his family came to Christ. Toda su familia. All of his family. Y vimos al hermano y a la And we saw the hermana, brother and a the las sister, hermanas que and todavía then son the amigos siblings nuestros, venir a los pies de come to Cristo, the feet of crecer. Jesus to grow. Pasaron los años. Years went by. Y cuando veía yo a la hermana And o al when I hermano, looked at the mom decía, and todavía the me acuerdo guy, el día que he ustedes says, I fueron a still la casa. remember the day you went Como que to my tenían house. miedo, ¿verdad? And that she was Digo, afraid. sí, You kind hermano, of looked like you estábamos were afraid. temblando. Yeah, we're shaking. We were Pero shaking. Dios se glorificó, But decía God el was hermano. glorified. Pero Dios se glorificó. God got glorified. Dios se quiere glorificar. God wants to glorify himself. Y le llama a usted a And he servir. wants you to follow him. No diga, te hablan. Don't say, hey, they're calling you. No, usted le está hablando. You. He's talking to you. Si usted escucha la voz, If you listen to his voice, Dios le está llamando. God is calling you. Usted dirá, ¿en qué le puedo You servir? might say, how can I serve God? No sé, es I asunto don't de know. Dios. I don't know where. Si Or yo puedo how. ponerlo a hacer algo, pues lo pongo. Y si no, You pero no know, es asunto mío, es asunto If de he Dios. puts you to do something or not, that's his thing, not mine. Cuando Dios llama, When God calls, Dios abre puertas. he opens doors. Y el milagro viene atrás. And the miracle is behind Póngase de that. pie. Let's stand up. Póngase de pie. Él no mira nuestra condición. God doesn't look at our condition. Este joven David This David, young man, ya sufría de he depresión was suffering depression, y Dios lo conocía y lo and llamó. God knew him and called him still. in Supo spite que of estaba it. enfermo de He knew he tuberculosis. had TB, Y yo digo, lo pudo haber and sanado. God could have healed him right there. Era un joven, He was a young man. era llamado, He was called. tenía una pasión. There was a passion. Pero Dios dijo, ya con But eso es God suficiente, said, David. that's enough, David. Y fue a gozar de And las he went mansiones to celestiales enjoy juntamente con su the Salvador. mansion of a heavenly host with the Savior. Pero la historia de este But the joven story of this young man impactó a los impacted Estados Unidos the hasta United el States día de hoy. till today.
porque estaba apasionado por because he was Cristo. passionate for Jesus. Yo le invito en esta I invite mañana, you en esta tarde, this morning, afternoon, should say, apasionese. be passionate. Dígale Dios, aquí You say, estoy. God, here I am. Si en algo te puedo If I servir. can be of service in Y anything, responda al llamado de then Dios. answer his call. Si en algo te If puedes, I can serve you in any manner, porque déjeme decirle, yo ya hacía let me muchas tell cosas en la you, iglesia. I did Siempre a lot estaba of things activo in ahí church. en I la was congregación always donde yo active, crecí, donde where I grew Lidia era up, miembro, and Lily estábamos was a activos member. ahí. We were always members in Pero our los planes de churches, Dios and seeking the Lord, son los planes de Dios. and seeking the Lord. No estaríamos aquí hoy. If we didn't seek him, we wouldn't be here today. El día 9 de este mes de The febrero 9th of February, llegamos a los Estados we Unidos. arrived to the United States. Son 31 años It's been atrás. 31 years Mi ago. plan, My plan, or our plan, 3 años de estar en was to Estados be Unidos y in nos the vamos United para States atrás. only for 3 years as missionaries and then head Nos vamos back. para atrás porque allá en México está más Because bonito y la Mexico is more comida y la beautiful, and the familia y los food and amigos. everything else, Y los planes and the plans cambiaron. changed. Usted no sabe, You don't know, pero Dios sí sabe. but God does know. ¿Qué le parece si responde al llamado de Dios? Please answer Y le dice, God's Señor, call. si en algo te And puedo say, Lord, servir. if I can serve you Si in Dios any le está manner. llamando, pase al frente And he's y calling you, dedíquele then ese momento al come to the Señor altar and just antes del dedicate Super Bowl, yourself porque después se to le va a the Lord. olvidar. Pásele y dígale, Señor, Please aquí come estoy. and say, Lord, here I am. Aquí estoy, Señor, delante de ti.